Al dolor del corte siguieron la tibieza y el escozor de la sangre corriendo como un afluente pegajoso por su sien. Jimena se tocó la frente y sintió que el espacio se achicaba peligrosamente. Recordó lo que la terapeuta le dijo. Cuando venga una crisis, enfócate en la respiración. Cerró los ojos y a tientas buscó en el bolso pañuelitos. Justo hoy no los había echado en la cartera. ¡Por la cresta! Se puso gotas de colonia a una servilleta usada que encontró en un bolsillo de su chaqueta y presionó sobre la herida. La puerta la recordaba más grande. De allí el golpe en la cabeza por el mal cálculo. El póstigo aún tenía sobre la madera pintada de blanco el afiche de Pablito Ruiz, tomado de una página extra grande pública de la revista TV Grama con el especial de febrero del 86. Al otro lado había una foto de Luis Miguel. No había tenido dificultad para decidir cómo decoraría su pieza de veraneo. Esta era la buhardilla especialmente adaptada para ella, la regalona de la abuela viuda, que mantenía sola una casona campestre, apenas a 5 cuadras de la plaza y por ende de la iglesia. Y es el comienzo de La banda y colonia inglesa, uno de los cuentos contenidos en Cuando el ángel pase lista, de nuestra invitada hoy en los diálogos en terreno del Traficantes de Cultura, Eva Devia Oyersun. Eva, qué gusto poder nuevamente conversar acerca del ángel y hoy presencial en nuestra casa, porque es nuestra casa, que Leo Forestal, Merced 76, Comuna de Santiago. Eva, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación. Qué rico estar presencial y qué rico estar en la casa de todos y de todas, ¿no es cierto? La Sí, casa de todos, todas y todos. sí, estamos felices. Y no es comercial a ninguna otra casa de nada. Esta es la casa de todos de verdad. Fin. Excelente. Y hoy nos junta con este Cuando el ángel pase lista, tu último libro, cuentos, editado por Ediciones del Gato. ¿Cómo, cómo nacen estos cuentos? Porque pasaste de la poesía, pasaste a estas crónicas de mujeres poderosas con las insolentes, eh, y de pronto tenemos a este angelito. ¿Cómo se gesta esta historia? ¿Cómo se cocina un libro como este? Se cocina con harta paciencia, eso es lo primero. Porque la idea de escribir cuentos siempre estuvo en carpeta desde mis procesos creativos, pero yo le tenía mucho susto a la narrativa en sí. Es bien loco porque como que la mayoría de la gente le tiene susto a la poesía y yo hice el ejercicio al revés. Tal vez porque soy una persona bastante extrovertida, llegar y desnudarme emocionalmente frente al resto nunca fue tema y por eso lo primero que publiqué fue poesía. Hoy día miro para atrás y me arrepiento profundamente de haber escrito poesía y haber publicado poesía como primeros intentos literarios, pero bueno, es parte del crecimiento, ¿verdad? Eh, Luego me acerqué mucho más al camino de las crónicas, desde la microcrónica primero y luego desde las crónicas biográficas, eh, porque soy periodista. Y desde el periodismo, escribir crónicas es algo muy propio, que se me da de manera bastante fluida y que me apasiona mucho. La crónica es por lejos uno de los elementos literarios que a mí me resulta más navegable, ¿verdad? Y tenía este pendiente enorme de generar ficción. Generar ficción es un salto que requiere harta valentía. Y el 2018 a mí me pilló, el 2019, me pilló en octubre, específicamente en octubre, me pilló... octubre de 2019. Sí, a varios. Pero a mí me pilló en particular entrando a un taller literario. Entré justo en octubre de 2019 al taller literario de narrativa AM, porque por los horarios me acomodaba justo, un taller chiquito, súper enjundioso que hizo Marcelo Simonetti, el tremendo Marcelo Simonetti. Don Marcelo Simonetti. Y al alero de estos pies forzados que nos entregaba Marcelo semana a semana, y con la efervescencia de las noticias, de todo lo que nos estaba ocurriendo como país,
empezaron a brotar estos cuentos, estos dolores, estas urgencias que hay y que habían estado calladas durante tanto tiempo. Entonces el ejercicio y el trabajo que hicimos después de que se acabó este taller, fue con Ediciones del Gato, que yo llegué con este puñado de cuentos y le pregunté a la Lili, ¿servirán? Oli. Y claro, Oli, ¿servirán? Y la Lili me dijo, sí, por supuesto que sirven, vamos, les damos cuerpo, le damos alma, y ahí salió el ángel. ¿Los pensaste como cuentos o simplemente empezaste a escribir y esto pudo haber terminado en una novela y de pronto, esto tiene mejor cara como cuentos? Yo todavía le tengo susto a las novelas, fíjate. Y tengo esta compulsión, es una dinámica muy personal, tengo una especie de TOC ahí con hacer historias que se cierren o se justifiquen sobre sí mismas, dejarlas con finales abiertos. Yo admiro mucho la literatura de quienes desarrollan cuentos con finales abiertos. Es algo que no queda en mi piel, mi voz no va por ahí. Yo necesito generar un cierre. Y esa necesidad de darle cierre o pensamiento de coherencia a la historia como un todo me obliga todavía desde la ficción a escribir cuentos. Y de hecho mis cuentos son más bien breves por lo mismo. No alcanzo a escribir novela corta porque la ansiedad me hace hacerlo cuento más cortito. Yo creo que alguna vez lo conversé, o el tema lo puso en la mesa el mismo librero de la que leo Forestal, respecto de que uno hay que tener talento para poder hacer historias breves y que te cierren en A y puedas terminarlo en B. Y que no sea una historia de largo aliento. Claro, tú te fuiste por el camino, te fuiste por la caletera. eh, sí, hay que tener talento, pero además de tener talento, yo creo que es súper importante aprender a observar, Ujú. eh, como siendo, este es casi un arranque de soberbia, así como dando recomendaciones de inspiración literaria para la gente, pero creo que una de las principales claves de poder escribir es esta premisa de que muchas veces la realidad supera la ficción por creces, Ujú. ¿verdad? Con creces. Entonces, desde allí la capacidad de observar hace que gatille el asombro, el preguntarse el qué pasa con la persona que está callada, sentada al fondo de la micro, o sola en el vagón del metro, o la persona que está pidiendo dinero a la salida de determinado edificio. Todo eso implica un mundo y un contenido. Y el resto es un proceso medio gestáltico, es jugar a rellenar los vacíos nomás. Ujú. ¿Y te declaras muy observador en ese punto? O ver a ese muchacho que está al fondo de la librería, y imaginarte qué está pensando, qué pasa por la mente de él. Yo sé, bueno, desde las terapias que uno ha vivido a lo largo de la existencia, siento que tengo la certeza de que no hay peor loca que la cabeza, ¿verdad? Porque la cabeza tiene esta capacidad de ir inventando, creciendo, aumentando las realidades. Las mejores dinámicas de realidades aumentadas se dan en los procesos creativos. Y darle rienda suelta a la posibilidad de que esos mundos se vayan construyendo es un proceso, diría yo, como medio psicomágico, Ujú. porque me gusta mucho la dinámica de los pies forzados precisamente por lo mismo, porque por un pie forzado en un grupo de 5 personas salen historias radicalmente diferentes. Entonces, tiene que ver mucho con los acervos personales, con aquellas interrogantes o aquellas preguntas que te fue dejando el chico que está solo mirando el celular en una librería, o las características particulares de los ojos muy grandes de una niña que se te atravesó en la calle. Eh, y luego, enfrentado a un conflicto o a una consulta, empiezas a armar la historia. Ujú. Y ahí empiezas a rellenar. Por eso te hablo de esta gestalt, en el fondo. ¿Qué- y para quienes no van a estar viendo esto, ¿qué es un pie forzado? En el fondo el pie forzado es ejemplo. El muchacho que está con el celular al fondo de la librería, ¿ese es un pie forzado en estricto rigor? Eso podría ser un pie forzado. Los Ujú. pies forzados tienen múltiples características. Yo puedo, por ejemplo, dar como pie forzado decir que la historia tiene que estar tiene que situarse en el metro de Santiago y tiene que estar escrita en primera persona. Ujú.
y de ahí en adelante el resto de la cocina es tuya. También puedo decir que la historia tiene que escribirse en pasado y tiene que partir con un hombre en un restaurante. Ajá. Por dar distintos escenarios, ¿verdad? Uh-huh. O puedo partir la historia dando como pie forzado la asistencia de alguien a una marcha feminista. Uh-huh. Son 1000 escenarios distintos y no necesariamente estoy dando el núcleo de la historia, sino que tal vez estoy dando el pie para iniciar, es el pretexto. Claro. El pie forzado finalmente es el pretexto para poder crear este universo, esta historia, esta narrativa. ¿Cuánto tiempo pasó para que la idea del ángel del angelito madurara y lo viéramos en librerías con esta muy bonita portada y un formato preciso, como son los formatos de bolsillo en el fondo? A mí me encantan esos formatos, encuentro que no hay nada más práctico para los tiempos actuales que en los que andamos tan apurados, con bolsillos cada vez más pequeños, además, tener esta posibilidad maleable del libro. Y con libros formato bolsillo que no entran en el bolsillo, Claro. Porque son cada vez más gordos. Exacto. Tratamos de generar instancias legibles para ser fácilmente transportables, además. Uh-huh. Pero bueno, yendo a la pregunta que me hacías, el cómo se fue fraguando este proceso, yo escribí los cuentos desde la base el 2019 y el 2021, sí, 2020. En marzo del 2021 conversé con Lili para decirle, mira, yo ya los dejé reposar, ya los trabajé otro poco, estando en pandemia, los arreglé y me gustaría saber tu opinión. Y desde allí con Lili empezamos a hacer un trabajo de pimponeo y salió en diciembre del 2021. ¿Y cómo fue ese trabajo, esos procesos creativos antes de octubre, como en el antiguo Chile? Bueno, este es el mismo en todo caso. Antes de octubre de 2019 ya fuiste madre, también tocó la pandemia, fue como que llegó todo y de un sopetón. ¿Cómo cambió ese proceso creativo? Uy, cambió del cielo a la ¿O tierra. se redujeron los tiempos creativos? Se redujo, no sé, el espacio-tiempo es súper extraño. Uh-huh. Funciona de maneras muy, muy extrañas. Yo hoy día tengo el honor de estar trabajando en un taller y me metí a un taller. Me gusta esta cosa de los talleres porque siento que es una muy buena manera de ir trabajando los textos, de democratizar las lecturas y las escrituras también. Uno como escritor o como escritora, tiene que ser lo suficientemente humilde como para saber recibir la retroalimentación de otros y otras, ¿verdad? Y otros. Desde allí necesitamos esta retroalimentación y ahora estoy escuchando los sabios consejos de doña Carmen Berenguer. Wow. Sí, tremendo trabajo. Ir a la montaña directamente, a buscar sabiduría. Sí, como no, vamos para allá, derechito, sí. Cuando supe que la Carmen estaba haciendo talleres, como que me explotó la cabeza y dije, ¿en qué he estado todo este tiempo siendo mamá? Me respondí sola, pero en el proceso hice este camino, ahí negocié con mi pareja y estoy una vez a la semana con ella. Y en este camino, lo primero que hizo la Carmen fue preguntarme en qué estás creativamente hoy día. Excelente pregunta, entendiendo que yo ya había saltado por otros procesos y que la pandemia me pilló estallido, lanzamiento de libro, porque ahí había lanzado El Insolente recién, y nos encerramos, y estuvimos 3 meses encerrados y yo me embaracé. Entonces vino otro proceso creativo, ¿verdad? Una gestación física con un cambio fisiológico sumamente importante, con algunas complicaciones asociadas al puerperio, a la maternidad misma, entre la cesárea y otras complicaciones físicas que hace que se ponga en jaque todo lo que uno había trabajado creativamente de manera anterior. Entonces, claro, salió el angelito dando forma a esta necesidad creativa de concretar, pero no de crear cosas nuevas, porque ya estaban escritos los cuentos del angelito.
Sin embargo, me di cuenta que, a raíz de la pregunta de la Carmen, y por eso esta vuelta larga, eh, que sí tengo material, que durante los últimos años sí he ido juntando material. Hay mucho material que no salió en el Insolentes porque no correspondía al Insolentes de ninguna manera, pero yo estaba escribiendo otras cosas allí. Y además de los cuentos, tengo mucho material entre medio, poesía incluso. Ujú. Entonces, hoy por hoy, y con la venia de Ediciones del Gato también, ya estoy trabajando y dándole forma a un nuevo proyecto que, crucemos dedos, debiera salir este año. ¿Y cómo es el trabajo con Ediciones del Gato? Maravilloso, maravilloso. Yo he pasado por hartas casas editoriales, siento que apostar por la edición independiente en nuestro país, en América Latina en términos generales, ¿verdad? Pero en nuestro país en específico es un acto político. Trabajar con las editoriales independientes es un acto político, y desde allí me siento sumamente cómoda trabajando con Lili porque Lilian Flores, además de ser escritora, de ser poeta y de ser una tremenda editora, eh, además es periodista. Entonces generamos una dinámica de criterio de oportunidades asociados a los procesos de escritura que son súper interesantes. Ujú. La Lili es un excelente espejo, es un tremendo espejo para poder trabajar, y es sumamente propositiva. Entonces siento que mis textos quedan, cualquier sea el tipo de texto que yo esté trabajando, cuando llegan a las manos de Lili, llegan a un súper buen puerto porque la Lili los trabaja con mucho tino y es muy, muy propositiva. Entonces, hay un trabajo real de edición. Suele suceder que hay editoriales independientes, microeditoriales, que reciben tus textos y no hacen esta limpieza o esta poda casi de bonsai que hay que hacer en los trabajos para pulir finalmente un producto literario. Y claro, pues ahí podríamos hacer esta separación un poquitito tajante entre imprentas y editoriales en sí, ¿verdad? Porque una cosa es la producción de libros desde sacar el objeto y otra cosa es hacer que el objeto sea un producto de calidad finalmente. Y ahí Ediciones del Gato siento que se luce. Y en ese proceso de pulir, los cuentos tienen como ese hilo conductor. No, no son independientes el uno del otro, lo que hace que sea un conjunto, que hace que sea una comillas, novela, y no lo sea tampoco, porque son historias que se leen continuamente, o sea, no existe la primera sin la segunda en el fondo. Hay un trabajo, yo creo que como este libro está muy marcado por el sentido de las urgencias asociadas a las heridas que teníamos el 2019, heridas que no han sanado, por lo demás, ¿para qué estamos con cosas? Eh, estas urgencias que teníamos desde la explosión social que vivimos, heridas que se venían acumulando en modalidad olla a presión décadas para atrás, Ujú. y muchas, muchas décadas para atrás. No nos seguimos, esto no es del golpe para atrás, del golpe para adelante, no es de la vuelta a la democracia, es un poco más complejo y habla de el ser país finalmente. Y de las estructuras sociales y de los constructos machistas y patriarcales y cuál es el rol de la mujer dentro de las sociedades, etc. Todo eso y los flujos migratorios y el mundo indígena, todo eso terminó explotando en un crisol precioso, pero muy convulsionado y con muchos dolores, y dolores nuevos, además de los dolores heredados, el 2019. Y seguíamos en esta dinámica al principio del 2020 y ¡ra! Nos agarró la pandemia, ¿verdad? Entonces tampoco tuvimos una conclusión o una resolución. ¿Para qué vamos a hablar de los resultados asociados a la constitución, al proceso constituyente y todo lo demás? Esperemos que salgamos a un buen puerto en este nuevo proceso que se va a iniciar. Pero más allá de eso, lo que yo quise hacer con este libro, porque era lo que sentía cuando estaba en este taller, escribiendo y armando, era tratar de justificar a través de esos pies forzados, que eran la excusa para sacar tópicos que yo consideraba que eran sumamente importantes en el momento. Heridas no resueltas del país, eh,
pero no desde los grandes problemas, no desde las cosas macro, sino desde la cotidianeidad del ciudadano o de la ciudadana. Eh, vamos a realidades súper específicas, súper pequeñas, con todas las historias de lo cotidiano finalmente. Es muy probable que cualquier persona pueda sentirse muy identificado, por lo menos en un par de cuentos de esta sumatoria de historias. ¿Y tienes un cuento favorito? ¿A uno que le tengas afecto? Tengo varios y por motivos diferentes. ¿En serio? Sí, sí. El libro se llama Cuando el ángel pase lista y se llama Cuando el ángel... Es el único cuento que yo había escrito mucho antes que el resto de los cuentos. Yo te conté que este proyecto nació al alero de este taller, pero tiene letra chica. Yo antes había escrito un cuento, había armado un cuento de manera muy intuitiva, que se llamaba Cuando el ángel pase lista, y ese cuento tiene mucho de vida personal, y es un homenaje a gente que definitivamente no sale en los textos de historia, pero sus historias debieran ser reconocidas y recordadas de alguna manera. Me gusta que hay mucho de estas historias mínimas, sin tanta grandilocuencia, pero que son adorables, tienen afecto, tienen el cariño. No solamente son uno porque lo escribes tú y porque tienes esa cosa, y tienes esa cosa que viene desde Insolente, porque como que les tienes cariño. Pero también son historias adorables tremendamente identificables para quien va a ver esto a través de que leo, a través de Traficantes, que son tremendamente queribles cada uno de los personajes. ¿Y hoy qué te mueve respecto de escritura? Oh, ¿qué me mueve respecto a escritura? Te comentaba que estoy en este taller con la Carmen y la Carmen me hizo una pregunta similar. Hoy día estoy trabajando en un proyecto que espero se materialice durante este año. No espero, se va a materializar este Vamos, año. Tengo que hacerlo. decretémoslo ahora. Lo vamos ahora. a decrétalo, sí, lo estamos decretando. Así como crucemos dedos para que salga luego. Ya tengo un cuarto armadito o más o menos armado. El resto ya es la magia de la Lili, a quien todavía no le paso el material. Yo creo que voy a esperar a marzo, abril para pasárselo. También tiene derecho a tener vacaciones, ¿verdad? Y, y fíjate que tal vez movida o conmovida o inspirada o envalentonada con esta autoficción que hace la nueva Premio Nobel, me han pasado tantas cosas en los últimos 4 años. Yo viví una depresión severa, cosa que la gente no sabe porque en términos generales una es bastante jovial y buena para tirar la talla y todo lo demás, pero sí, también viví una depresión severa. Depresión severa asociada a una serie de factores laborales, lo que me llevó a repensar una serie de factores. Yo viví la angustia del reloj biológico, entendiendo que tenía muchas ganas de ser madre, pero el hijo o la hija no llegaba, y yo solté la idea de la maternidad, entonces viví un duelo en el proceso. Además, el estallido social con todo lo que ello implica, eh, y luego el encierro. Y todo eso implicó un montón de emociones, un montón de factores, un montón de procesos creativos distintos, pero en chiquitito. Hay crónicas pequeñas, hay poesía, hay cuentos, y está todo ahí en una pulsión muy interior. Hay un transitar por dentro y por fuera, el cómo uno se maneja en las redes sociales, el cómo uno se muestra versus cuál es el universo interior que te está ocurriendo. Y por eso la autoficción de la Annie Ernaux me pegó como para decir, mira, y en una de esas podemos jugar un poco con esto de lo exterior y lo interior, lo público y lo privado, a través de un nuevo proceso. Pero no te puedo adelantar más, ya adelanté caleta. Pero la última vez que hablamos yo te había preguntado y creo que, y la vez anterior todavía,
hablamos de Las Insolentes, Ah, o sea, del proyecto de sí. Unas Insolentes 2. Es que ese también, pero es que si una es muy multitasking, Mm, pues ve, yo no me puedo quedar quieta, mm. así, no se me pasa nunca esta cuestión. Es bien terrible, porque me gustaría así dedicarme a una pura cosa, pero no. Me gradué de malabarista siendo mamá. Así Así que que sí, eso va a tener que seguir esperando, ¿no? no, CESOC no tiene que seguir esperando, estamos esperando los fondos del libro, Ah, tarán, por favor, que salgan. Ojalá salgan los fondos como para poder dedicarle el tiempo que necesita un proyecto de investigación de la envergadura del Insolentes 2, ujú, porque el Insolentes 2 viene con un desafío extra, no es solo la recabación biográfica y el escribir la historia de estas nuevas mujeres sobre las que quiero escribir, sino que además, y ese es el plus del Insolentes 2, viene con entrevistas. Entonces, como viene con entrevistas y viene con un juego entre la biografía y la entrevista, entre el pasado y el presente, ahí se va a hacer un jueguito y un formato un poco distinto. Es el mismo espíritu del Insolentes 1, por cierto, pero vamos a sumar una cuota de contingencia, una cuota de presencia actual, ujú. y es más político. El Insolentes 1 era más artístico, Sí. porque habla del mundo de la cultura del siglo XX finalmente, y desde allí de la historia de Chile, ¿verdad? Pero ahora son menos insolentes, pero son más políticas. Son todas vinculadas al mundo de la Ah, qué buen política. nombre, qué buena bajada, que menos insolente, pero más política. Eh, tiene una bajada el título del Insolente No, 2. no puedo. Y ya No fue como puedo, mucho. no puedo más, porque si no, Julio, de verdad, después me cuelga el palo mayor. Así que no puedo contar más. Eva, y en los minutos que nos quedan de este podcast, a hablar unas palabras finales. ¿Qué sensación te deja cuando el ángel pase lista? Siento que es como el libro que más atesoras, que más cariño le tienes, sin desmerecer los anteriores, pero él es esta guagua que aún no, que es como la quieres tener La tengo aquí y acunadita, no la querés sí. soltar. Eh, Yo creo que la chochera viene por el regocijo que me genera el haber sido capaz de escribir ficción. Ujú, El haber sido capaz de escribir ficción, pero ficción muy social, ¿verdad? Pues son ujú. situaciones, aquí no vamos a encontrar fantasía de, y entonces llegaron los platillos voladores y el marciano dijo, no está eso. Tal vez hay una historia que tiene un viso un Acá, y el poquito, marciano dijo, apruebo, ¿qué? claro, y el marciano dijo, apruebo. Eh, Tal vez hay una historia que tiene este viso un poquito más juguetón, ¿verdad? En el que hago hablar una estatua. Y Ujú. no puedo contar mucho más porque, pues, ahí hay un guiño Porque como no de los... está. Ahí. Además, no, sí O sea, no está acá. sí está. No, sí está. Es que no Ay, es ese, pues el otro. Ya, pero viste que no me- le me- podemos contar a la... No se puede. nuevamente tuve la misma Tiene confusión que la última vez. que la última vez, ¿viste? Se te confunden los Mm, chiquillos, mm, se te confunden, pero sí, ahí sí está. Sigue estando y ya, sigue mirando la historia desde donde mismo estaba. ajá. Eh, pero bueno, él sí, pues es un personaje importante para la historia de Chile, además. Entonces, para mí, uno de los mejores presidentes. Ujú. Y no puedo seguir diciendo más porque si no hago spoiler de la cuestión y no es la idea. Pero ese es el único que tiene un viso un poco más fuera de los parámetros reales, ¿verdad? El resto de las historias tienen más este corte un poco de prosa poética, porque claro, la que nace chicharra muere cantando, pues yo partí escribiendo poesía, por lo tanto obvio que se me arranca la poesía de repente en la pluma. Eh, pero sí, tiene esta cosa muy social. Y me gusta escribir de lo social, siento que son tiempos necesarios para pararse desde ahí. No nos podemos desentender de eso. Tal vez por eso quiero tanto al Angelito. Y no cansa a veces retratar lo social, porque hubo esa explosión de octubre de 2019 y de pronto esa implosión que fue septiembre de 2022 y de pronto ese cansancio y este apuro con querer sacar un nuevo acuerdo constitucional, que no sé si puede que sea bueno o no, que apurarlo tanto, a veces no cansa.
¿En tu caso? Pues sí cansa, obvio que cansa. Somos seres humanos, nos cansamos, todo. Pero parte de la valentía de escribir, siento yo, no bajar los brazos, pues, Humberto. No, o sea, si uno se plantea la derrota a priori, o sea, es importante guardarse, reflexionar, pensar y sentir qué es lo que va ocurriendo. Yo no quise sacar un libro sobre el estallido. Este libro, de hecho, no es sobre el estallido. Hay un par de cosillas asociadas a la pandemia y asociadas al estallido, pero son guiños de contexto, más que de la historia en sí. Eh, este libro lo que hace es buscar el por qué llegamos a todo lo que nos pasó en el estallido. No es sobre el estallido, de ninguna manera. Y las historias retratadas en este libro van a seguir pasando. No con estos mismos protagonistas, por cierto, es todo ficción, pero estas situaciones o estas dinámicas, lamentablemente o afortunadamente, eso quedará a criterio del lector, van a seguir ocurriendo. Tiene que ver con la historia y no me canso. Menos mal que no me canso. Y sobre todo que este año va a ser más social todavía. Sí, me gusta. ¿Sí? Me gusta que sea súper social la cosa. Sí. O sea, súper social e histórico, también con la carga de los 50 años del golpe. Mientras sea histórico y no histérico, estamos listos, encuentro yo. A lo que voy es, sí, de hecho, desde Ouch ya estamos dándole algunas vueltitas y pensando con las chiquillas en qué vamos a estar para los 50 años, pues si medio siglo no es menor, como dicen algunos, ¿verdad? Se llega a desmayar. Imagínate, se nos cayó el angelito con los 50 años. 50 años, pues, caleta. Los historiadores, yo estudié, no alcancé a sacarlo, eso sí, porque me quedé sin lucas, pero tuve estudios de magíster en historia, y los estudios de magíster en historia me dejaron esta enseñanza. Es imposible mirar la historia contemporánea porque la historia está muy cercana. Necesitan pasar por lo menos 50 años para poder empezar a mirar y evaluar y ponderar qué es lo que ha ocurrido. Hay que enfriar un poco las aguas. Eso en literatura no es necesario, pero sí en historia. Entonces, desde la historia es importante hacer este recuento. Yo creo que a estas alturas ya es importante empezar a mirar y reflexionar qué es lo que pasó hace 50 años con este como recambio generacional de los 50 años. No estoy diciendo que le pasemos la posta a las nuevas generaciones respecto de esto, pero sí es importante que quienes estamos hoy día trabajando en el mundo de las humanidades en términos generales, nos sentemos a reflexionar sobre el peso de los 50 años. Siento que es muy importante. Muy. Bueno, en los minutos que nos quedan de esta conversación, Eva, quiero agradecerte este nuevo encuentro. Hoy presencialmente podemos grabarlo con los amigos de Queleo, y poder saber de que con el tiempo el angelito sigue teniendo una vida propia y una vida propia y un angelito con muy buena salud, porque ha gozado de un tremendo y más que saludable estar en librerías. De hecho, me tiene súper contenta porque a menos de un año de haberlo lanzado, insisto, esto es el mundo de las editoriales independientes, por lo tanto, siempre las ediciones son acotadas y desde las limitaciones propias de todo el trabajo que corresponde a la edición independiente. Y sacamos una segunda edición, porque se agotó la primera edición del Angelito. Así que sí, pues mi guagua regalona, nada que hacer. Además de la otra guagua, la que camina y habla y todo lo demás. Su hermana. Claro, es su hermana menor. Su hermana menor. Sí. Y bueno, en los minutos que nos quedan, bueno, nuevamente reiterar los agradecimientos en este encuentro, y obviamente en los diálogos en terreno del traficante de cultura no hemos querido quedar ausentes de un regreso también, pero también en una nueva edición, que la tocha del traficante de cultura de Libro Show. Es que yo como que colecciono tazones.
Entonces, esto está muy bueno. Hoy viene la colección que tengo en la oficina. Ah, pero está buenísimo. Y en palabras finales, para quienes nos van a ver, ¿por qué no? ¿Por qué deben leer Cuando el ángel pase lista? A Porque, juicio de la autora. porque a veces los árboles... Y ahora te tienes que vender. Ya. Creo que es importante leer el Cuando el ángel pase lista porque a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. El estallido explotó, hay mucha gente que no lo vio venir, sí, había gente que No, hay decía no lo gente vimos, que no, hay gente que se quiso hacer el labio nomás. y hay mucha gente que se quiso hacer el Larry. Ujú. Este libro, que es cortito, por lo tanto es muy fácil y es muy llevadero a la playa, al campo, para andar en metro, para el caballero, la dama, el varón, para el bolsillo de la cartera, claro. Más allá del formato, son cuentos cortos, y como son cuentos cortos, se puede ir haciendo un ejercicio de reflexión respecto de las historias y el trasfondo de cada una de estas historias o estas narraciones. El Alberto Cesereu, poeta y crítico, hizo una crítica súper generosa de este libro, y él me comentaba y me decía, no sé si entendiste o si quisiste hacer esto, pero le sacaste una radiografía a la esencia del país. Y eso me golpeó un poco porque me sentí muy honrada. Siento que él leyó muy bien la pretensión gigante que yo tenía respecto de tratar de entender todos los factores que nos llevaron a una crisis tan potente como la que vivimos. A esta sensación de injusticia tan potente, desbordada en tantos factores y en tantos sentidos. Entonces, sí, pues si todavía no termina de entender qué fue lo que nos pasó, tal vez acá puede encontrar algún hilito de respuesta. ¿Y qué más poder decir? Eva Devia, autora de Cuando el ángel pase lista, editado por Ediciones del Gato, en conversación con los diálogos en terreno del traficantes. Mi Muchas querida gracias. Eva, gracias. No, gracias a ti. Y a quienes nos están viendo, escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.